La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Al fin viernes, Bea. No sé si al fin viernes, estos días están siendo como todos iguales. Empezás el lunes, el viernes, pero bueno, al fin viernes los que están trabajando tienen por lo menos un par de días de descanso y bueno, y de poder disfrutar con la familia. Y sí, que es muy importante. Sí. Es muy, muy importante. Sobre todo reencontrarse. Con estos años, ¿no? Que sí. Vienen muy moviditos. Sí, y sí. Empezó movidito, sin duda. Sí, recién venían en el subte y bueno, todos los trabajadores volviendo a sus casas, muertos de calor y se notan esas caras de agobio, ¿no? Sí, de agobio. Una buena palabra, me parece, para definir la situación. Sí, además no sé por qué han tenido la brillante idea de alargar la frecuencia. Entonces están viniendo cada 5 minutos los subtes, pensando que en verano tal vez por la situación económica y la gente no trabaja y se va de vacaciones. Entonces vienen llenos como si estuvieras durante el año, no podés zafar del subte repleto. Sí, realmente sí. Es impresionante. Bueno, ¿y cómo vemos la situación? Muy compleja. Hoy estaba tratando de hacer un raconto de los indicadores económicos que venimos marcando hace tiempo sobre las inconsistencias. Es lo que yo siento personalmente, pero fundamentalmente por todo el equipo que dirige Guillermo, es como se pudo ir anticipando todas estas situaciones. Como que cuando vos revisás las noticias, inclusive del 15 de diciembre, ahora, es decir, un poco más de un mes, te encontrás que Guillermo Moreno y Pablo Chaliú dijeron las cosas antes de que, bueno, después aparece hablando Cavallo otra vez, viste, cada tanto por reaparece. Favor. En realidad creo para no quedarse pegado, supongo, pero bueno, creo que lo importante es el trabajo que se viene realizando desde el primer día, desde enero del 2016, y pudiendo marcar las inconsistencias y todo lo que iban a ser consecuencias no deseadas, pero absolutamente esperables frente a las medidas o desmedidas que siguen además planteando como que no hay otro camino. Y sí hay otro camino, y por supuesto en este marco realmente estar viendo que por primera vez en la historia el peronismo en el gobierno se va a tener que hacer cargo también de las empresas grandes. Nunca había pasado. La crisis no tiene antecedentes históricos, esta supercrisis, por definirla con un calificativo. Y realmente va a ser así. Cuando vos te encontrás que todo el arco de analistas y todo el arco de los empresarios están hoy con el mismo diagnóstico, donde te encontrás con tasas de interés reales en dólares del 20%. Es una cosa que no tiene antecedentes, no puede tener antecedentes cuando las tarifas están actualizando a unos valores que por supuesto superan la inflación esperada, pero además esas tarifas van a generar inflación. Inevitablemente porque después van a ser parte de los cálculos y sin ninguna duda tienen una incidencia tremenda en los costos de producción y con un proceso de hiperrecesión, porque cuando vos hablas de recesión podés hablar de que ha bajado la actividad, podés hablar
de que bajó el PBI un 1%, un 1,5%, exagerando un 2%, pero cuando vos te encontrás con niveles del 8, del 9%, para datos de... cuando ahora salen la información, además oficial, de la pérdida de 172.000 puestos de trabajo, en realidad esto te está dando cuenta de que los datos que estamos dando, además, corresponden a noviembre. Diciembre fue gravísimo, gravísimo, sin antecedentes en el deterioro de todos los indicadores económicos. Entonces, cuando vos tenés una inflación que además cuando la medís en promedio y te da a lo mejor un 8%, un 9%, pero cuando la industria está por encima del 13%, la construcción casi en el 16% de deterioro, realmente estás hablando de una hiperrecesión que además no tiene horizonte en la medida que no se cambie un modelo, haya conducción económica, porque no hay conducción, sin ninguna duda. Esto no podemos pensar ni que el ministro de Economía ni el presidente del Banco Central son conducción, sin ninguna duda. Ellos están ahora presentando como un logro haber logrado detener la suba del dólar, que esté bajando. Dicen que están bajando las tasas. En realidad eso no es así. En realidad lo que dentro de las exigencias del Fondo Monetario es que no haya más moneda en circulación, con lo cual no hay moneda para nada y no hay moneda para comprar dólares, pero tampoco no hay moneda para comprar el pan. Entonces es un camino muy angosto el que estamos atravesando. Y en realidad Pablo Chelú lo dijo, creo que estamos mirando, palpitando un veranito de esto, porque en ese caso las tasas de interés que están del 60%, hablando de tasas entre Banco Central y bancos, es decir, que por supuesto una empresa pyme, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, están con tasas impagables, y además no tienen ventas, con lo cual, ¿para qué se van a endeudar? Es una situación muy perversa la que estamos viviendo. Si las tasas son del 60% y tenés una inflación esperada del 30%, con lo cual estás teniendo una tasa real del 20% en un insumo indispensable para la producción. No hay, es decir, se ha estado verificando que los precios mayoristas están por encima de los precios en góndola, de los precios minoristas, porque es evidente que al no haber consumo... ¿No es una inconsistencia esa? Y en algún momento va a explotar, porque es imposible sostenerlo. Los empresarios, por eso decimos que en este momento es tan importante generar un modelo sustentable para las grandes empresas y para que toda la cadena productiva tenga una consistencia, un modelo que permita la producción. Y sin ninguna duda, la energía, el combustible, si todo lo que tiene que ver con tarifas, sin ninguna duda es una de los ítems de la competitividad indispensables. Y ahora le han quitado subsidio al combustible, a las empresas, digamos, que están vinculadas al sector de los hidrocarburos. Techin se vio perjudicada, YPF salió a protestar. Eso también influirá. Es que en realidad toda la Unión Industrial Argentina, con distintas voces, algunas más evidentes y otras menos evidentes, vos no los ves en una foto hoy con el ministro No, y la UIA está saliendo. Ni con el presidente de la Nación. En realidad la Unión Industrial Argentina está diciendo, acá no hay modelo, esto es insostenible y no podemos sostener este deterioro en nuestras empresas. El nivel de capacidad instalada se está utilizando, también siempre hablas de promedios, 63% es muy bajo, es muy bajo, entonces tienen unos costos fijos altísimos y aquellas empresas, capital intensivo, sin ninguna duda esta tasa de interés los hace con balances absolutamente insostenibles en el tiempo. Por eso, en realidad, Aluar, Techin y todas las que tienen insumos difundidos, esos insumos que son necesarios en términos competitivos para que toda lo que es la metalmecánica funcione,
que son generadores de empleo y generadores de dinámica, de desarrollo, sin ninguna duda, tienen que estar en un modelo que sea coherente desde la producción de ese insumo a lo que puede ser la producción de toda esa cadena. Que clásicas, digamos, cuando la UOM no tiene un insumo para producir en términos competitivos, es imposible que sea competitiva también esa empresa. Entonces es una cadena realmente muy perversa que se está hablando, porque solamente en noviembre se perdieron 24.000 puestos de trabajo, pero dicen que, digamos, las cifras oficiales de 172.000 estarían dando ya 200.000 en diciembre. Sí, sí, y creo que la Secretaría de Trabajo dicen que a lo largo de 2008 hay un informe que se perdieron 200.000 puestos. No, sí, sí, sin ninguna duda. Es decir, creo que además cuando uno habla de los puestos en blanco, ¿no? Sin ninguna duda. Pero me parece que también otro de los datos, como digamos, tratar de hacer un paneo de cómo tienen que cerrar todos estos datos, otra de los componentes es la recaudación. Bueno, eso te iba a comentar, que bajó la recaudación, por más que bajen el gasto, que esto es algo que dice Guillermo, que por más que bajen el gasto, si la recaudación, siempre estás a pérdida, siempre estás con déficit. Y además, esto te está dando cuenta de la pérdida de la producción, todo tiene que ver con todo. Es una cadena. Es una cadena que entonces, en la medida que vos no tenés actividad, tampoco vas a pagar los impuestos. La recaudación siempre también es como un espejo de la actividad y de la calidad de la actividad que se está desarrollando. Entonces, la pérdida en términos interanuales de la recaudación dan cuenta de que no vamos a poder cubrir tampoco o ser consistentes con lo que son los objetivos de déficit fiscal. ¿Y qué perspectivas? O sea, hasta ahora venían haciendo prognosis. ¿Ya está Guillermo? Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, claro, pero la quería seguir escuchando a Bea. No te puedo creer. Sí, la sigo escuchando a Bea. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, querido, ¿cómo están ahí? ¿Todo bien? Acá nosotras bien, con calor, pero esta vez hemos dejado el aire acondicionado porque hace mucho calor. ¿Por allá cómo está? No, mira, acá está distinto. Acá estuvo lloviendo, cosa que nunca pasa. Ajá. Una tormenta importante, incluso tuvieron que desplegar esas baterías antigranizo. La flauta. Pero cayó de tropea. Así que bueno, fue una tormenta importante que hubo, cosa que no suele pasar acá, donde no suele ser un lugar donde llueve mucho, pero bueno, ha acontecido y ahora está bien, es un buen clima que estamos teniendo. Bueno, ¿y cómo está viendo el clima social, económico y político? Mirá, le pregunté todo, Moreno, en una sola pregunta. Le estaba escuchando a Bea con el tema de la recaudación. Bueno, es de alguna manera lo que habíamos anunciado que iba a pasar. Ellos, lo que le acontece es que la propia entrada en recesión que han generado con esta desorden, digamos, macroeconómico desde que subieron al gobierno y que no tenía otro final que este, es un perro que se come la cola, ¿no? Es que no tienen solución. Las únicas declaraciones optimistas, por ejemplo, escuché o leí a un funcionario de una empresa que se llama Global, que se desarrolló en el gobierno anterior, y bueno, no tienen alternativa, tienen que hacer esas declaraciones para acomodar algo con lo que está el gobierno, porque bueno, pero cuando las declaraciones no son en on, son en off, lo que te encontrás son las posiciones tétricas de cada uno de los empresarios, y pasado la fiesta de fin de año ya se dan cuenta que esto no tiene solución. Entonces, bueno, tenemos que preparar o la modificación del gobierno en términos institucionales, o bueno, tratar de contener lo que se pueda contener, porque lo que vas a tener es una caída
más pronunciada aún de la facturación, pero más pronunciada, más pronunciada. Se está viendo acá en el interior también, los negocios que uno suele visitar y que conversan hace 15 días que están totalmente parados. O sea, hubo alguna situación de repunte de stock, reposición de stock. Para fin de año, por lógicas situaciones, con el aguinaldo y demás, pero ahora está absolutamente todo parado. Y esto se ve. Así que bueno, hay que prepararse para alguna de esas dos alternativas. Hay que prepararse para una realidad complicada, hay que prepararse para el invierno nuclear, si seguimos así. Y lo que está... Va a ser una cosa que, como ya la dijimos, lamentablemente también, no lo hemos vivido. No comparen esto con el 2001, no comparen esto con el 89, no lo comparen. Lamentablemente estamos hemos caído en una situación absolutamente singular, y sobre esa situación vamos a tener que cabalgar. Hasta te diría que podemos seguir haciendo diagnósticos económicos, pero que si la recaudación tantos puntos, que si el producto va a caer tanto, que si... Miren, en realidad te diría que está casi todo explicitado. Lo que están empezando a aparecer ahora, ya todos pensando el esquema de salida. Hay un reportaje muy importante hoy de Giacobini en alguno de los diarios, creo que es en La Nación. Lo que está hablando Giacobini, que es el que de alguna manera está administrando la consultora que era de Frigerio, Economía y Regiones, que es, no importa, no tiene, la verdad que no es el elemento determinante. Pero sí es importante, porque quién es el profesional que está haciendo esas declaraciones. Están pensando ya el esquema de salida, y uno de los esquemas de salida es la dolarización, ¿no? Sí, leí algo. Claro, en el reportaje de hoy. Él está planteando que, bueno, como esquema de superación de esto, al margen de quien sea el gobierno, tampoco le da ninguna alternativa a este gobierno, digamos, no hace hincapié en las personas. El esquema de salida que están planteando es la dolarización. Y nosotros, obviamente, desde el peronismo estamos planteando otro esquema de salida. Y esto es lo que van a tener que reflexionar los radicales con mucha precisión en la semana que viene. ¿Qué van a acompañar? ¿Qué es lo que van a hacer? Si van a seguir transitando con este gobierno, bueno, es su decisión, pero es muy complicado que sigan acompañando esta alianza gobernante. Ellos, yo leí en un momento a fin de año que plantearon todo este esquema de aumento de tarifas de transporte y de tarifas de servicios públicos hasta mediados de año, en función de llegar con holgura, lo digo de manera bastante preocupada, ¿no? De llegar con holgura al periodo electoral. Y la verdad... Lo que pasa que eso es, yo te diría que octubre es largo plazo. Nadie se imagina que podés llegar a octubre con la población quemando las boletas de las tarifas eléctricas. ¿A dónde quieren llegar? Pero además es como una trompada, digamos, al pueblo argentino, porque hoy aumentaron las tarifas eléctricas, aumentó la garrafa social, y gran parte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense hay muchísimos usuarios que están sin luz. Entonces, es como que pegarte una trompada y decir, mirá lo que hago con tu presupuesto. No te doy un buen servicio, o no lo garantizo desde el Estado, que es mi función, y te aumento la tarifa. Si me disculpas, sí. Retomando lo que decía Guillermo sobre Giacomini y la nota de La Nación, el título es muy revelador. Sería increíble que después de un primer mandato muy malo viniera uno bueno. Es decir, que esto está diciendo alguien que integró, digamos, los equipos o apoyó el gobierno de Macri. Es decir, este título es muy fuerte para, además, La Nación.
Guillermo, más allá de que de la propuesta que hace no sería lo que puede perseguir el peronismo. No, no solo eso, y como decís vos, es absolutamente revelador de lo que está pasando, sino que insisto con que empezaron a reflexionar en alrededor del esquema de salida. Este reportaje es un reportaje importante, una página importante del diario, con foto importante, porque bueno, están empezando a discutir cómo seguir después de Macri. No con Macri, ni con eso lo dan por terminado. Le están hablando a los distintos actores de la economía. Le están hablando, sí, le están hablando incluso a los trabajadores, a la CGT, le están hablando al peronismo, le están hablando al radicalismo, le están hablando a todo el mundo. De la misma manera que cuando nosotros hablamos, le hablamos al conjunto, ellos también empezaron a hablarle al conjunto, después de un rotundo fracaso de un gobierno al cual habían apostado, el gobierno de las 1000 familias. Ahora, va a estar este debate porque no hay mucho más. Estamos nosotros, con nuestro esquema económico, y está esto que es la única estructuración de un pensamiento razonablemente consistente, como pensamiento en sí, no en la construcción de un país, que estás escuchando. Estás escuchando, leyendo los artículos que vamos sacando semana a semana, los eventos que vamos realizando, las reuniones que vamos articulando desde la Comisión de Economía del Peronismo, y esto, porque no es que vos escuchás el pensamiento orgánico en términos económicos de los radicales, ni los marxistas, no es que están los marxistas hablando. El otro día en el debate con Altamira está claro que no hay un pensamiento superador para la etapa desde la estructura de pensamiento marxista, está claro que no. Ni hay ningún artículo que diga desde el marxismo, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, no hay. No, siguen planteando generalidades. No, claro. Consignas, son consignas, no son propuestas, no son programas, no son proyectos, son consignas. No es que vos decís, mirá, vamos a hacer un programa económico que se va a caracterizar, porque te decís, no, mirá, vamos a resolver cómo seguimos en términos económicos haciendo asambleas en la FARC. Bueno, está muy bien, pero digamos, no ese es el esquema de donde vos podés resolver cómo vas a articular orgánicamente la estructura económica de la Argentina. Bueno, entonces te diría que después del pensamiento fallido de este pensamiento oligarca, lo que te quedó como pensamiento estructurado es esto que empieza a sacar Jacobini y algunos más. No sé si será también el pensamiento de Esper. Yo sé que Jacobini, Milei están trabajando intensamente con Esper. No sé si es el pensamiento de Esper. Pero el pensamiento de Esper, parte del debate que vamos a tener, si es que lo tenemos, va a ser sobre si la dolarización podría ser un esquema de salida. Y ayer salió un artículo muy interesante en el ámbito financiero de Jorge Graciano, demostrando que es técnicamente imposible. Bueno, eso, yo leí el titular justamente que hablaba sobre la dolarización en ámbito. Es que es muy sencillo, mirá, si vas a continuar con un déficit fiscal, como ellos mismos lo están planteando, porque plantean que podés resolver el de los gastos corrientes, pero no el de los pagos de intereses, que ese sería el déficit financiero, que diga cómo lo van a hacer en un esquema de dolarización. Pero los primeros que no van a estar de acuerdo con eso son los propios banqueros argentinos, los pocos que quedan, pero que hay, porque lo que empiezan a comercializar es una mercadería extranjera, no les sirve, ellos son fuertes comercializando su propia mercancía, que es el peso. En fin, no le da al Estado, no le da al sistema financiero, no le da al aparato, a la economía real, a lo que uno entiende como la economía, no le da. Está claro que estás a los vaivenes de los que pase con el dólar en el mundo, no tenés autonomía. Nosotros estamos planteando la administración del comercio precisamente para eso. Bueno, esto sería la antítesis. ¿Me permitís? Perdón. No hay ninguna posibilidad de que esto se dé, pero bueno, esto te demuestra
incluso se han quedado sin ideas, ¿no? Guillermo, para afirmar y afianzar el título de Giacomini, y lo que por supuesto vos venís manifestando desde hace... Forbes, dice, el título dice, Forbes lo acribilló. Macri es insostenible y el mercado ya imagina una Argentina sin él. Claro. Eso es Forbes. Pero, ¿sabés qué? Me parece que también en esto de trabajar en positivo, hoy circuló entre los empresarios, entre los grupos de WhatsApp de empresarios, Guillermo Moreno, un adelantado. Gracias. Y me parece que es interesante que hablemos de esto, más allá de que a veces necesitamos dejar la humildad de lado y bueno, que sea parte de la socialización del conocimiento. Porque cuando dicen Guillermo Moreno, un adelantado, están refiriéndose a la visión que pudiste tener y a la solución de la Administración del Comercio, pero que fue a partir de una lectura muy clara de lo que estaba pasando en el contexto internacional, como lo estás teniendo claro ahora. Y me parece que entonces tenemos que también hablar de esto. Me parece un elogio que por supuesto los empresarios circulen una nota donde vos apareces como el Guillermo Moreno, el adelantado, como que tuviste esa visión, pero me parece que es importante porque es uno de los pilares, sin ninguna duda, del nuevo modelo de desarrollo. Claro, porque es lo que van quedando, son dos modelos absolutamente antitéticos y todo lo demás, incluso las cosmovisiones marxistas, van desapareciendo del escenario. Esa nota es de una revista empresarial, yo la leí hoy a la mañana, no tuve ningún contacto con la revista, ni me entrevistó, ni yo sabía que iba a salir, o sea, es una periodista, lo que hizo fue una nota hablándole al sector, diciéndole, mire, lo que se hizo en la Argentina en el 2012, con las DEJA y demás, es lo que, con otros instrumentos, lo que hoy está haciendo Trump, y es lo que, hacia dónde va el mundo. Esa es una opción, porque si vos tenés un tipo de cambio competitivo y tenés administración del comercio exterior, que significa esta mercadería pasa, esta mercadería no pasa, le estás dando una expectativa a los sectores empresariales locales. Y la otra alternativa es la dolarización. Si dolarizás, bueno, es un país absolutamente distinto, te olvidas de tener un complejo industrial, tendrás algunos sectores de servicio, tendrás algunos sectores vinculados al agro y a la pecuaria, pero no todo lo que tenemos ahora. Olvídate de las economías regionales, te quedará parte de la pampa húmeda y a los sectores más rentables en términos de animales vacunos, olvídate del complejo de cerdo, el complejo pollero, de todo eso, olvídate. Todas las economías regionales. ¿Pero es una Argentina para cuántos argentinos? Es la vieja hipótesis de la sociedad rural, claro. Que era 3 vacas por argentino. ¿Te acordás que era la Argentina de 50 millones de cabezas de vacunas y 15 millones de habitantes? Ponele que ahora con servicio y algo de turismo podés llegar a los 30 millones con suerte. Sí, un 30 millones, sí. Sí, con 30 millones, sí, sí. Un esquema similar al de Australia, que es el que te están planteando. ¿Esto es ese esquema? ¿O el es nuestro? El peronismo? Claro, es el peronismo en un frente electoral. Pero cuando vos decís el nuestro, Guitia, y hay que tener mucha precisión con esto, es el nuestro de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Uh-huh, uh-huh. Es lo que venimos discutiendo hace 2 o 3 años, obviamente en un contexto político de un frente electoral. Pero es lo que venimos reflexionando, es el nuestro. Porque no es que hay explicaciones coherentes de otros sectores, no es que el progresismo también te plantea titulares, no es que te plantea, bueno, esta va a ser mi política monetaria, esta va a ser mi política industrial, esta va a ser mi política de inserción internacional de la Argentina. Y yo leí hoy un reportaje a Solá, también candidato a presidente, que dijo, mire, acá tampoco es repetir lo que hicimos. Y yo coincido con eso, no es repetir todo lo que hicimos porque el mundo cambió. Uh-huh. Entonces, hay algunas de las cosas que supimos hacer y las hicimos muy bien,
y hay otras que las hicimos de acuerdo a la adecuación que teníamos de una lectura del mundo, como dijo Bea recién, que tiene que ver con las de JAI, que el título de esto es Administración del Comercio Exterior, pero también vamos a un mundo absolutamente distinto, porque el precio de la energía en el mundo ha bajado enormemente en términos proporcionales a lo que nosotros supimos tener. Cuando nosotros llegamos a tener la soja a 600 y pico de dólares la tonelada, era porque Estados Unidos todavía no había generado su revolución energética y estaba utilizando, entre otros, la soja y el maíz para generar biocombustible. Pero cuando genera la revolución del shale gas, bueno, ahora tienen energía para 200 años, con lo cual le sacan los subsidios y los incentivos que le daban al maíz y que le daban a la soja, y la soja vuelve a su precio de 300 y pico, que es el que tenemos hoy, 320, 330 la tonelada en Chicago. Bueno, y ellos tienen hoy un gas en el orden de $3 el millón de BTU, estando en invierno. Sí, sí, es lo que aparece en su artículo, en el artículo que escribieron este lunes. Claro. Entonces, vos tenés que acomodarte a ese precio de la energía. Y en la Argentina no tenés otra alternativa para acomodarte que ir a una relación tarifas energéticas vinculadas a los costos. Y en esto hay que reconocer, nosotros no hicimos costos. Galucho fue presidente de YPF y nosotros, termina Galucho, entrega la presidencia de YPF, ya la entrega después de haber avanzado algunos meses este gobierno, y nos dicen cuál es el valor del barril de petróleo en términos de exploración y exportación. Te dan el precio de venta, pero no el costo. Pero además lo dijo el que estaba a cargo del área por parte del gobierno, que no tenían costos. Bueno, esto en este gobierno, pero en el nuestro no. Bueno, esto es algo que tenemos que revisar. Y tenemos que revisar, bueno, lo que vamos a hacer con el shale gas, qué vamos a hacer con el combustible convencional, qué vamos a hacer con el offshore. La Argentina no es un país petrolero, pero tiene petróleo. Y si no queremos perder este tren, tenemos que darle a nuestros industriales un precio de la energía que sea competitivo con el mercado de referencia, que esencialmente es el norteamericano. Vos no podés exigirle a tus empresas que sean más productivas que las norteamericanas en términos de que puedan anular la ventaja de casi el 35% que pagan de menos la energía en los Estados Unidos. Eso es ridículo. Entonces, ya le generás un esfuerzo enorme dándole la energía al mismo valor que en Estados Unidos. A ese valor seguramente vamos a llegar, pero para eso tenemos que cambiar de raíz nuestra política energética y la que supimos hacer también en una etapa de nuestro gobierno. Porque Galucho se equivocó y te diría que empezamos, como bien lo dijo Devido en la nota que mandó, el proceso de dolarización de las tarifas empezó en nuestro gobierno con Galucho. Y esto hay que pedir perdón, decir, mire, nos equivocamos. Tiene que explicar Kicillof que nos equivocamos. No alcanza con que lo diga Devido o lo diga Moreno, porque el responsable era Kicillof. Y que Kicillof sale a decir, mire, muchacho, quiero ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, si es que quiere. Bueno, muy bien. Pero tengo que decirle que nos equivocamos en la política energética. Y en ese error tuve mucho que ver, porque la política energética estaba en una comisión que yo integré, pero que las decisiones naturalmente correspondían, porque así era el decreto que la creó, en manos de Kicillof, porque esa comisión estaba en manos del secretario de Política Económica. Y de hecho él tomaba la decisión, yo adhiero a lo que dijo Devido. Mire, la Secretaría de Energía estaba en el Ministerio de Planificación, pero ya habían puesto una profesional que creo que estaba vinculada con la Cámpora, como secretaria de Energía. Creo que vos, Beatriz, incluso la conocías, y había una comisión que era que supervisaba la política energética, que estaba en manos de Kicillof. Bueno, hay que decirle al pueblo argentino, nos equivocamos. Si no se lo decimos,
algunos van a pensar que podemos hacer la misma tontería que hicimos cuando lo pusimos a Galucho al frente de YPF. Bueno, sí. Esto es lo que hay que resolver. Pero el tema es que además, tal cual vienen planteando ustedes en los artículos, es un vector central en la competitividad, energía y alimentos. Entonces, Claro. justamente. Entonces, no hay complejo industrial si uno no pone el precio de la energía, por lo menos en valores similares al del mercado de referencia, y en este caso el mercado de referencia es el norteamericano. Bien. Es tan consistente... ¿Por qué estos temas centrales? Y porque, mire, esto está terminado. Lo que en todo caso tenemos que ver es si queremos que Macri, la política cuando digo, ¿no? Tenemos que ver que termine su mandato o generamos los mecanismos institucionales, generamos los mecanismos dentro de la legalidad, el orden, para que se pueda reemplazar este gobierno por un gobierno de unidad nacional, o bueno, nos preparamos para una salida muy complicada. Pero al esquema de salida en términos económicos de ese gobierno queda la alternativa de la dolarización, que hoy la plantea Giacomini y otros, o quedan las alternativas que estamos bosquejando nosotros, y no hay más que eso. Por lo tanto, es importante que Kicillof empiece a explicar. Ya sin hablar, esta Cristina tiene que hablar Kicillof. Tenemos que explicarle al pueblo argentino qué es lo que vamos a hacer. Esto de hacer política en silencio, esto no sirve. No sirve, de ninguna manera. Sobre todo cuando la patria está en peligro. Por eso, es tal cual que es lo que estamos diciendo. Creo que parte de este programa tiene que ver con esto, desafiamos el debate. Sí, importante, porque si no lo que escriben son diagnósticos, los diagnósticos ya están hechos. Que esto está terminado, que esto fracasó. Ahora, si los pocos artículos que salen de los compañeros en los medios, en vez de venir sobre propuestas, lo que hacemos es seguir diagnosticando lo que está aconteciendo, bueno, va a ocupar el terreno el artículo de Giacomini, o similares, más brutales, menos brutales, pero ese va a ser, porque naturalmente lo que precisan, y sobre todo el mundo empresarial y los trabajadores organizados, decimos, bueno, muchachos, esto fracasó, ¿cómo seguimos? La estupidez de pensar que esto se resuelve con una persona que va a tener todas las ideas, esto es una tontería que no resiste el menor análisis. Así que la construcción del conocimiento es colectiva. Colectiva, entonces es hora que los compañeros... Y no es que si hablan ya, no, porque es políticamente correcto no hablar, porque de esa manera a ver si nos enemistamos. Mire, muchachos, no es así. Sino lo único que va a acontecer es que va a ganar protagonismo estas tonterías de la dolarización y demás. Porque no les queda mucha otra alternativa, ¿no? Ellos te plantean eso porque no les queda alternativa. Entonces van a la alternativa extrema, como cuando había fracasado el plan de convertibilidad, que era una de las posibilidades que se analizó. Claro, eso yo recordaba, que a fines de 2001, para esa época se hablaba también de la dolarización, era una alternativa. Claro, al fracaso, en realidad fue antes, ¿no? Fue con Herman González, era... cargo tenía, ya no era ministro obviamente, pero a la salida de Menem, en una de las tantas crisis que se habló de dolarización. En realidad no se avanzó en esa propuesta, entre otras cosas porque, como te lo están diciendo los norteamericanos, no se hacen cargo de ninguna corrida bancaria. Si ustedes quieren dolarizar, háganlo, pero nosotros no somos los prestamistas de última instancia, con lo cual ante a un primer banco que tenga problemas porque no puede devolver los depósitos, bueno, se transforma en un hecho sistémico. Por eso los banqueros, sobre todo los nacionales, no van a estar de acuerdo con eso. Bueno, Guillermo, me parece que en esto, entre dolarización versus modelo peronista, hay que poner muy en énfasis en que el peronismo es inclusivo y que la dolarización y estas que además no ha dado resultado más que los países que pueden emitir dólares. Ecuador, sí, Ecuador es un desastre. Dolarizada, Panamá. Entonces
me parece que es importante decir cuántos quedan afuera, cuántos argentinos vamos a quedar afuera en un modelo como el planteado por Giacomini y otros que pueden ir apareciendo como poniéndole luces de colores a algo que en realidad lo único que puede hacer es excluir. Más de los que estamos quedando afuera o los que están quedando afuera con estos desaguisados económicos, que es terrible. La vida cotidiana es una cachetada diaria, Moreno, bueno, por eso al pueblo argentino. Por eso le di tanta importancia al artículo de una página hoy de Giacomini. Es en un diario relevante como La Nación, una foto importante. Giacomini tampoco es un profesional que uno diga, bueno, mirá, está hablando Cavallo, está hablando Labaña, hasta te diría, está hablando Machinea, y va a decir, le das una página. Es un muchacho buen profesional, pero está recién haciendo las primeras armas, como es el caso de Milei. Cuando me refiero a buen profesional es que tiene dominio de la técnica, al margen de su posicionamiento ideológico. Ahora, obviamente se atrevió a hablar y plantear el esquema de salida y decirle a la sociedad desde la visión de ellos para dónde tienen que ir. Y del otro lado estamos nosotros, que hay que explicar y que hay que decir y que hay que entender cuáles van a ser los instrumentos y que hay que decir las cosas como hay que decirlas. Nosotros escribimos en el año 17, en diciembre del 17, el plan económico de contingencia. El Día de la Virgen, ¿no? Y pusimos, el 8 de diciembre. Claro, el 8 de diciembre. Hace más de un año ya. Hace más de un año. Y pusimos las medidas arriba de la mesa. Bueno, estas son las cosas que los compañeros tienen que... Si realmente son militantes que quieren transformar la Argentina, tienen que empezar a escribir, sobre todo los que dominan la disciplina. Se terminó el momento de hacer diagnósticos y no, ahí está el momento de la propuesta, porque si no la propuesta pasa a ser la dolarización. La dolarización por sí, la dolarización por no, y en realidad después empieza todo el aparato a explicarte que la dolarización por sí y terminamos convenciéndonos de que no hay otra alternativa porque no nos atrevemos a hablar. Entonces llegó el momento de hablar. Los distintos equipos económicos, llegó el momento de hablar en términos de propuesta y no de generalidades, sino de instrumentos concretos de política económica. No, y de hablar en términos de propuesta, inclusive en función de debatir para formular la mejor propuesta desde la construcción colectiva. Así es, y eso es lo que nos vamos a dedicar terminada esta semana de vacaciones que nos tomamos desde el miércoles hasta el martes. El miércoles que viene estoy ahí. Pero no es una semana, Moreno, tómese un día más, descanse un poco. Tiene que ser una semana, pero bueno, tenemos obligaciones acá que tenemos que hacer. Así que el viernes que viene estamos ahí, al pie de cañón, siguiendo con el programa y debatiendo todas estas cosas. Bueno, y ya en este viernes también estuvo con el programa, al pie de cañón, como siempre. Usted no para nunca, Moreno. Ahí en cuerpo y alma, digamos. Ahí en presencia, eso es lo que quise decir. Tiene razón la corrección. Le mando un abrazo muy grande, Guita. Gracias por aguantar el programa. Gracias, Bea. Gracias por clarificar las opiniones. Y el miércoles ya estoy ahí. Bueno, y que saboreen un vino mendocino para pasar esta situación y decir, bueno, brindemos por un próximo gobierno peronista. Sí, por nuestra militancia. En homenaje a Pimpi, estamos haciendo unas riquísimas empanadas tucumanas que vamos a acompañar con un buen vino. Ay, qué rico, Moreno. Muy bien. Disfruten. Un fuerte abrazo. Chao, compañeras. Gracias. Chao, compañero. Chao. Bueno, siempre consistente, porque dentro de la consistencia es que, como yo decía, desde enero del 2016, en cuanto se dieron las primeras medidas, pudo Moreno caracterizar a este gobierno y parecía que también era como de modé la caracterización que hacía Moreno y otra vez era un adelantado. En realidad, producto de que tiene una lucidez muy grande, pero producto de que además es muy estudioso y hay todo un equipo trabajando. Y creo que también dentro de esa consistencia fue que él generó en el ámbito del Partido Justicialista a nivel nacional, la Comisión de Economía que él preside desde el primer día, donde se ha convocado y participan
lo que dice Guillermo a veces, todas las tribus, es decir, todos los que integramos el movimiento, pero me parece que es cierto que algunos hablan y otros no hablan. Y creo que esto ya, digamos, pensar que podés no dar definiciones de lo que vas a hacer en un próximo gobierno, creo que no solamente es irresponsable, sino creo que no entra dentro de la ética que corresponde a nuestro movimiento. Es decir lo que tenemos que hacer. Es hora de decir lo que tenemos que hacer y poder cumplir, y bueno, y si tenemos que pisarle el callo a alguien, habrá que pisarlo, y además hablar y dialogar con esos sectores económicos que pueden sentirse que pierden privilegios dentro de lo que sería un modelo económico sustentable e inclusivo para todos los argentinos. Vamos a pasar un temita, Bea, que tiene que ver con este tiempo. Muy bien. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Hace calor, yo estaba esperando que mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Bueno, eran los Rodríguez, que estuvimos escuchando. Hace calor, evidentemente, tiene mucho que ver con la realidad que estamos atravesando, pero además es el calor que nos genera toda la situación económica, ¿no? Porque este desaguisado del modelo económico se siente en la vida cotidiana, las calles hablan, las calles gritan. Hoy va a haber un ruidazo, así que sí, que tiene que ver con los ruidazos que se vienen realizando todos los viernes por los tarifazos, que además hoy tuvimos un aumento de las tarifas y muchos ciudadanos sin luz. Pero bueno, estamos con calor, ¿no? Diría que hasta estamos medio calientes con esta situación económica, además de la temperatura. Es la temperatura interior, tal vez la indignación de caminar las calles de nuestra ciudad para aquellos que
somos porteños y porteñas, caminar las calles de nuestra ciudad y ya no solamente son los negocios que cerraron, es la cantidad de gente que está durmiendo en la calle. Es impresionante. Yo no sé si observaste, Bea, esto mismo. Mirá, en pleno Núñez, caminando, ya me pasó ayer y antes de ayer, ¿no? Digamos, por hablar de lo último que uno vio, matrimonios jóvenes con su hijito y el carrito, el changuito, el cochecito para bebé, pero que van llevando, tratando y abriendo los tachos de basura. No, es terrible. Y el que nivel... no sacan nada, además, te digo. ¿Viste? Porque no es cada que, vez hay menos basura. No solamente que no hay basura, sino no encuentran que, digamos, puedan, en ese momento, es para comer. Están, y los ves, la tristeza que tienen. No, y además, cómo aumenta la informalidad. O sea, das 2 pasos, si no te piden, te venden, cantan, bailan. O sea, ya... los que han quedado fuera del mercado laboral y ya no saben, digamos, a qué recurrir para lograr algún tipo de colaboración de los... Sí, pero que les das algo que no significa ni siquiera un sachet de leche. No. Realmente es tremendo, porque, lo veníamos charlando con un compañero de la radio, precisamente. Así que, realmente está muy triste la situación. Estamos, creo que, en un final y realmente creo que cada día aparecen tomando una medida que nos genera más daño, más deterioro, porque yo no soy, digamos, no es que soy cercana al deporte, pero lo que pasó, digamos, es como todo el tiempo generando algún negocio. Una agencia. Claro, generando un negocio, pero todos son negocios inmobiliarios. Bueno, fabricaciones militares, además. Ya le quitaron la entidad de sociedad del Estado. Claro, digamos, todo en realidad es en un deterioro donde vos te das cuenta que en realidad atrás de la Secretaría de Deporte está los terrenos sobre la Avenida Libertador, a metros de la cancha de River. ¿Será el negocio inmobiliario? Sin ninguna duda, todo es negocio inmobiliario. Los terrenos de Seiza, digamos, lo que están hablando, realmente es muy, muy grave. Así que todos los días hay ruidazo, pero a ellos no les importa. Esa es pero mientras nos va subiendo la temperatura exterior y la temperatura interior de la indignación. Lo que decía Guillermo, impactaba ayer ver cómo quemaban las boletas en la calle, las boletas de los servicios. Que igual, ellos dirán, igual está en el débito automático o está, igual si no te vamos a cortar. Bueno, es decir, hay un nivel ya de enfrentamiento, realmente de crisis social enorme, que hay mucha gente absolutamente desesperada y no encontrando una salida. Entonces, sí, él hace calor. Es el calor de la indignación y del dolor frente al sufrimiento del pueblo argentino, que es cada vez mayor, ciertamente. Y bueno, nosotros somos peronistas y uno de nuestros ejes con relación a la política exterior es la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otra nación. Por lo tanto, planteamos que no responde a nuestra doctrina y no es lo que sostenemos nosotros desde el punto de vista de nuestra doctrina lo que está ocurriendo en Venezuela con la injerencia de Estados Unidos y sus lacayos, ¿no? Porque inclusive Pompeo fue enviado a Estados Unidos esta semana para que le bajaran letra a ver cómo pensaba continuar Estados Unidos desde el punto de vista de su política exterior con relación a Venezuela. Que además... Sí, además, perdóname que te interrumpa, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando y con este diagnóstico sobre la economía internacional, que esta tercera guerra mundial que se viene dando en etapas y no es por los territorios, es por el empleo y por, sin ninguna duda en este caso, es por el petróleo. Casualmente sí es un país petrolero. Entonces me parece que no podemos, digamos, todo lo que podemos... sin ninguna duda, el principio es el de la no injerencia, como vos lo planteaste y como bien lo decías desde el peronismo, es la no injerencia y la autodeterminación de los pueblos.
pero sin ninguna duda lo que está aconteciendo y lo que vienen transmitiéndose desde hace un tiempo y preparándose tiene que ver con el empleo, con los insumos que sin ninguna duda son fundamentales para la competitividad. Y bueno, el petróleo es lo que está generando en esta, digamos, no podemos obviar que es una guerra comercial, una guerra no por el territorio. Igual, vos fijate que ahora Estados Unidos ha congelado los activos de PDVSA en Venezuela. Sí. Bueno, como siempre, la postura de México históricamente en política exterior es brillante. Bueno, justo coincidió con el cambio de gobierno, porque si hubiese sido un mes antes no sé qué pasaba. No, digamos. yo creo que sí, porque México ha sostenido históricamente una política exterior más allá de los gobiernos. Fíjate vos que con relación al bloqueo histórico que han hecho a Cuba, nunca ningún gobierno sí. cambió la postura. Ahora prácticamente están bloqueando económicamente al gobierno venezolano. Sin ninguna duda. Pensamos que el Papa tiene una voz importante y dijo que espera que se resuelvan por la vía pacífica y negociada esta situación. Y bueno, y ahí hay Venezuela y México está jugando un rol importante. Sí, inclusive ofreciendo su país para hacer cualquier tipo de mediación o de reuniones que permitan una salida que no sea cruenta, como venimos diciendo para la Argentina. Por favor, que no sea Por cruenta. eso, en realidad, cuando planteamos que realmente sería mejor adelantar este paso por este gobierno, es también porque no queremos una salida cruenta y cada día sentimos que se van agudizando. Y bueno, y el tema Venezuela pareciera también que es utilizado por los medios argentinos para no hablar de la economía argentina. Sí, claramente, y por el gobierno también. Sí, ¿no? no, por el gobierno y bueno, por supuesto por los medios de comunicación, solamente trabajando, digamos, esto que estamos diciendo no es que lo encontrás en ninguno de los medios, con esta crudeza que solemos nosotros hablar y referenciarnos. Es cierto, pero frente a la crudeza está la tranquilidad de la propuesta. Sin ninguna duda. Que eso, y del trabajo, claro. Sin ninguna duda, atrás está la inteligencia puesta al servicio de una propuesta inclusiva. Inclusiva, sí, de un modelo de desarrollo permanente y sustentable, y eso implica, obviamente, inclusión. Y en eso venimos Por eso me trabajando. parecía que, digamos, no son casuales estas situaciones que además te cambian como el eje de la noticia todos los días, pero yo sería como, reiteraría lo que implica una dolarización para como descarte hasta de provincias que no sean viables, provincias que no serían viables. Directamente, porque no tendrían una economía, digamos, de que realmente algunos servicios pueden mantenerse. Entonces, creo que es muy importante que nuestros compañeros, y sin ninguna duda todos aquellos que están haciendo propuestas, como lo hace Moreno, dice, bueno, yo quiero ser presidente, pero estoy diciendo qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar, y qué es lo que debemos hacer. Primero pedir disculpas por los errores cometidos, sin ninguna duda, y no es que vamos a hacer, el próximo gobierno no es que volvemos iguales, sin ninguna duda, además no hay margen, y acá sí se recibe una herencia tremenda, con lo cual creo que es importante lo que decís de Venezuela como principio ético del peronismo, la no injerencia, la autodeterminación de la población, pero además se está tomando como para no hablar de economía en la República Argentina, el deterioro que se vive día a día. Bueno, yo ya creo que sí, ya nos Tenemos estamos yendo. Sí, ya nos estamos yendo. Y hace calor.
Estamos pensando, estamos produciendo, estamos generando propuestas acordes al nuevo mundo, y además no solamente nos acordamos de aquellos que están quedando cada vez más afuera del sistema, sino aquellos que están adentro del sistema carcelario, que son, digamos, los compañeros. Sin ninguna duda. Y la lucidez que está teniendo debido en cada una de las propuestas que está haciendo y de las aclaraciones que está haciendo desde la cárcel. Realmente creo que, evidentemente, por eso está preso. Bueno, para preso todos político. los compañeros y compañeras que están presos, nuestro abrazo solidario y militante. Y bueno, para nuestros oyentes, nos vemos el próximo viernes con Guillermo presente. Muchísimas gracias. No nos vemos. Nos vemos. Saludamos a la cámara, saludamos y muchas gracias, Bea, como siempre. Al contrario, todo lo contrario. Gracias por permitirme participar. No, por favor, es tu casa.